Vamos a resolver ejercicios del dominio de la frecuencia. Dado el circuito, hallar la señal de salida. Dado que conozco la señal de entrada, que es x de t es igual a 3e elevado a menos 7t seno de 10t. El sistema que estoy tratando de analizar es una fuente de voltaje seguido de una resistencia y un capacitor con una bobina en paralelo. La salida es la tensión sobre la bobina. Conociendo que la resistencia es 1 kiloohmio, el capacitor es 100 microfaradios y la bobina es de 10 milihenrios. El circuito se puede modelar como un divisor de tensión con impedancias, donde la tensión que estoy buscando es sobre la impedancia 2. La salida, por lo tanto, será la impedancia Z2 dividido entre la suma de las impedancias Z1 más Z2 multiplicado por la señal de entrada. La función de transferencia es por definición la relación entre la señal de salida dividido entre la señal de entrada. Por lo tanto, la función de transferencia será Z2 dividido entre Z1 más Z2. Estas impedancias están descritas en el dominio de la frecuencia. Se sabe que Z2 es el capacitor en paralelo con la bobina. Dos impedancias en paralelo significa que se multiplican y se divide entre la suma de estas. Realizando la simplificación de fracciones, encontraré que la impedancia 2 es igual a SL dividido entre S cuadrado LC más 1. Y viendo el dibujo se sabe que la impedancia 1 es simplemente el valor de la resistencia. Así, la función de transferencia es una división de una fracción entre un entero más una fracción. Desarrollando matemáticas encuentro finalmente la expresión de la función de transferencia. La función de transferencia es una representación de este circuito. Este circuito se representa como SL dividido entre S cuadrado RLC más SL más R. Si reemplazo los datos sabiendo que la frecuencia compleja es menos 7 más 10J, en vez de S pongo la frecuencia compleja que he encontrado, en vez de L pongo los 10 milihenrios, en vez de R pongo el 1 kiloohmio, en vez de C pongo los 100 microfaradios y con todos estos datos resuelvo cuánto vale la función de transferencia con esta frecuencia compleja en particular. Utilizando MATLAB defino los valores del sistema. Defino la frecuencia compleja, que es menos 7 más 10J. Encuentro la función de transferencia, que es una división de un numerador dividido entre un denominador, y lo que sale es un número complejo. Menos 7 por 10 a la menos 5 más 1 por 10 a la menos 4J. Esa es la respuesta del sistema en esa frecuencia compleja en particular. Lo que necesito es la amplitud y la fase. La magnitud se encuentra utilizando el comando ABS, que sale 1.22 por 10 a la menos 4. Y el desfase se encuentra con la función angle. Esta función te devuelve un valor en radianes, por lo tanto hay que hacer la modificación multiplicado por 180 y dividiendo entre pi. El valor del desfase es 125 grados.
Entonces, conociendo que la señal de entrada es 3 por e elevado a menos 7t multiplicado por seno de 10t más ningún desfase, la salida será la misma expresión pero modificando la amplitud y modificando la fase. 3 multiplicado por 1.22 por 10 a la menos 4 dará 3.66 por 10 a la menos 4. El resto de la expresión será la misma. Como el desfase original era 0 más los 125 del desfase del sistema, quedará 125. Esa es la señal de salida. Otro ejercicio. Dado el circuito, hallar la entrada dado que la salida es una señal conocida. En este caso estoy haciendo un problema inverso. Lo que me están pidiendo es encontrar cuánto vale la entrada. Conozco que la salida es la corriente sobre la bobina en este circuito y que la entrada es una fuente de corriente. Conozco que la resistencia es de 2 kiloohmios y la bobina es de 100 milihenrios. Por divisor de corriente, sé que la corriente de salida será R dividido entre R más SL multiplicado por la corriente de entrada. Encontrando la función de transferencia que relaciona la salida sobre la entrada, encontraré que la función de transferencia es R dividido entre R más SL. Reemplazando los datos, encontraré una expresión numérica, donde necesito conocer la frecuencia compleja que es menos 8 más 1J, que se puede obtener observando la señal de salida. Introduciendo estos valores en una calculadora, que en este caso particular es el MATLAB, encontraré la respuesta del sistema a la frecuencia en particular, donde la frecuencia es menos 8 más 1J. La función de transferencia define un numerador y un denominador y la respuesta es 1 menos 0J. Sé que el cambio de magnitud entonces es 1.0004 y el cambio de fase es 0. Si escribo la señal de salida es menos 0.002 por e elevado a menos 8t por coseno de t menos 90 grados. Entonces, yo sé que el negativo 0.002 en realidad viene de multiplicar la amplitud de la señal original por la modificación que genera el sistema y que los 90 grados es en realidad el ángulo original más el cambio originado por el desfase del sistema. Si despejo A, encontraré que la amplitud original de la señal real era menos 2 por 10 a la menos 3. Y si despejo θ de la señal original, reescribiendo entonces los valores de la señal original, acabo de resolver el problema. Ejercicio. Encontrar la señal de salida si la señal de entrada está compuesta por e elevado a menos 4t más coseno de 8t más 20 grados. Quiero que entienda que la señal de entrada está compuesta de dos señales, no es una única señal, una señal exponencial y una señal sinusoidal. El sistema está dado por un amplificador operacional en retroalimentación. Este modelo se puede resolver como un inversor donde la función de transferencia es negativo Z2 dividido entre Z1. La impedancia de entrada es R y la impedancia de retroalimentación es la resistencia en paralelo con la bobina. Si resuelvo la resistencia en paralelo con la bobina, encuentro una fracción. La función de transferencia entonces será negativo Z2 dividido entre Z1 y reemplazando los valores que he encontrado previamente, puedo encontrar la función de transferencia final.
negativo SRL dividido entre SRL más R cuadrado. Para resolver este sistema necesito conocer el valor de la resistencia y el valor de la bobina. Como son dos señales, tengo que operar estas dos señales por separado, por el concepto de linealidad. En el primer caso la frecuencia compleja es menos 4 y en el segundo caso la frecuencia compleja es 8J. Si defino los datos utilizando el MATLAB, encontraré que la función de transferencia que se define como negativo un numerador dividido entre un denominador, me devuelve un número concreto en el primer caso, que es HDS igual a 4 por 10 a la menos 5. La magnitud será el mismo valor y la fase será igual a 0. Esta es la señal de entrada. La señal de salida tiene una estructura con modificación de amplitud y modificación de fase. Si reemplazo los datos que he encontrado, 4 por 10 a la menos 5 por e elevado a menos 4t será la señal que resulta de la primera parte de la señal de entrada. Para encontrar la señal de salida, considerando la segunda parte de la señal de entrada, que es una señal cosenoidal, defino las variables en MATLAB y reemplazo estas en la función de transferencia, encontrando así un número complejo que define la función de transferencia, que es menos 6.4 por 10 a la menos 9, negativo 8 por 10 a la menos 5J. Encontrando la magnitud de este valor, se encuentra que es 8 por 10 a la menos 5. Y el ángulo es igual a negativo 90. Si conozco que esta es la señal de entrada, entonces la señal de salida será la misma señal de entrada con una modificación. Así la señal de salida será 8 por 10 a la menos 5 coseno de 8t menos 70 grados. Como la señal de entrada tenía dos partes, la señal de salida ahora tiene dos partes o dos componentes. Con eso hemos resuelto ejemplos de circuitos resueltos en el dominio de la frecuencia. Por supuesto que hay una infinidad de ejercicios más que se basan en su conocimiento de electrónica, donde lo que usted necesita es resolver el circuito conociendo, identificando bien los componentes y lo que se les está pidiendo como señal de entrada y salida, reemplazar los datos en el modelo que resulta al encontrar la función de transferencia y utilizar ese dato para resolver el problema. Gracias.